El racionalismo es una corriente filosófica que surgió en el siglo XVII y XVIII en Europa y se caracteriza por afirmar que la razón es la fuente del conocimiento. El racionalismo, en la teoría del conocimiento, es una tendencia que conoce la razón como única fuente del verdadero conocimiento, en oposición al empirismo, que considera los sentidos como única fuente del verdadero conocimiento. La característica más importante de esta corriente filosófica consiste en devolverle a la filosofía el espíritu crítico anterior a la fe cristiana. Con el racionalismo hay una separación radical entre la verdad revelada y la verdad exclusivamente racional dada por la filosofía. Los factores sociales e ideológicos que motivaron esta situación se debieron en gran parte al cambio de mentalidad operado en el humanismo renacentista, cuyo antropocentrismo marcó la filosofía y la ciencia moderna y contemporánea. Muy importante, asimismo fue el avance de las ciencias físico-matemáticas gracias al método de Galileo Galilei. Desde el punto de vista de la religión, la aparición del protestantismo y la separación entre distintas iglesias ayudó a considerar la fe como una opción vital, personal, separada de las ciencias. Para los filósofos racionalistas, la matemática y la geometría son las ciencias en las que basarse, ya que en ellas no se da nada por supuesto, sino que todo se demuestra. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés que nació en 1596 y murió en 1690. Es considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Rompe radicalmente con el mundo antiguo y crea un nuevo método para llegar al conocimiento, la duda metódica. Sin embargo, no puede vincularse del todo a la influencia de los pensadores de su época, porque es inevitable que todo momento histórico condicione todo pensamiento posterior. El racionalismo propone la razón como única fuente de la verdad, contrariamente a lo que afirma el dogma de la fe y de lo que nos revelan los sentidos o la imaginación, que puede ser dudoso. Para los racionalistas, por medio de la razón se puede conocer proposiciones fundamentales que permitan descubrir por deducción la verdad. El racionalismo atribuye al hombre habilidades innatas que le permiten dar una explicación para todas las cosas. El fundamento de esta afirmación es el supuesto de que la mente del hombre posee la imagen de la totalidad de lo que existe y no reconoce diferencia entre el ser y el pensar. La respuesta de Descartes es que para hallar la verdad es necesario un método que no permita ninguna duda, porque la capacidad de la mente no alcanza. Las matemáticas pueden ser un método, mediante el uso del proceso deductivo a partir de axiomas, porque el método matemático garantiza los resultados y no puede haber errores. Descartes desarrolló un método único para encontrar la verdad universal para todas las ciencias, el método de la duda. Dudar de todo lo que no tenga evidencia científica, porque no puede confiar en lo que le dicen los sentidos, ya que de lo único que puede estar seguro es de que está pensando. Para Descartes, la filosofía es la búsqueda de los principios y abarca todo lo que el hombre puede saber, y la base es la metafísica. El método cartesiano está inspirado en las matemáticas y consta de 4 reglas principales. Primero, la regla de la evidencia, es decir, no admitir nada como verdadero sin evidencia. Las condiciones de lo evidente son las ideas claras y distintas que solo se pueden conocer por medio de la intuición, que son las que suministran los principios fundamentales, mientras que por medio de la deducción se infieren las conclusiones ciertas a partir de estos principios. La segunda, la regla del análisis. Una vez tenemos las ideas claras y distintas, se analizan
para encontrar los elementos básicos, como el movimiento, la figura y la extensión. La tercera es la regla de la síntesis y consiste en ir de lo más simple a lo más complejo. Por último, la regla de la enumeración, que exige hacer revisiones generales que aseguren no haber omitido nada. Spinoza fue uno de los más grandes exponentes del racionalismo del siglo XVII, de origen holandés. Nació en 1632 y murió en 1677, perteneciente a la comunidad hebrea de Ámsterdam, que fue su lugar de nacimiento. Para los filósofos de esa época, se cuestionaba la posibilidad del conocimiento y en fijar criterios sobre la forma de conocer. Spinoza fue reconocido por su filosofía racionalista en cuanto a la identificación de Dios con la naturaleza, denominada panteísmo. Además, fue uno de los primeros en realizar críticas históricas sobre la Biblia, lo cual lo llevó a ser bastante perseguido. Una de sus críticas más importantes y controversiales fue que había la posibilidad de que la Biblia hubiese estado inspirada por Dios, considerando que el judaísmo y el cristianismo se habían quedado solo en dogmas y rituales religiosos, en vez de intentar probar la veracidad de lo escrito en ella. Spinoza realizó dos obras bastante importantes para la filosofía racionalista que fueron Principios de la filosofía de Descartes, Pensamientos metafísicos, 1633, y Tratado teológico político, 1670. Una obra importante también fue Ética demostrada según el orden geométrico. La ética para Spinoza es el arte de vivir o la moral. Cuando se refiere al orden geométrico, quiere significar que la vida del hombre está condicionada por las leyes de la naturaleza. Por esa razón, proponía liberarse de los afectos y sentimientos para poder ser felices. Partiendo de la innegable influencia de Descartes, creó un sistema muy original con la mezcla de varios elementos. Descartes había considerado la existencia de tres sustancias: el pensamiento, la extensión y Dios. Spinoza reduce estas tres sustancias a una sola, la sustancia divina infinita, que dependiendo la perspectiva que se adopte se identifica bien con Dios o con la naturaleza. Para Spinoza, la sustancia es la realidad, que es causa de sí misma y a la vez de todas las cosas, que existe por sí misma y es productora de toda la realidad. Por tanto, la naturaleza es equivalente a Dios. Dios y el mundo, su modo de producción, son entonces idénticos. Todos los objetos físicos son los modos de Dios contenidos en el atributo extensión. Del mismo modo, todas las ideas son los modos de Dios contenidas en el atributo pensamiento. Las cosas o modos son naturaleza naturada, mientras que la única sustancia o Dios es naturaleza naturante. Las cosas o modos son finitas, mientras que Dios es de naturaleza infinita y existencia necesaria y eterna. Spinoza realiza una interpretación racional de las escrituras y deja claro que no transmiten conocimiento. Desde el punto de vista del conocimiento, la religión es inferior a la filosofía, y su objetivo es la obediencia al mandato divino. Defiende un Estado laico que regule el ejercicio de la religión para no perjudicar la paz social ni los derechos naturales de los individuos, y de modo especial el derecho de libre pensamiento y de expresión de las propias ideas. En torno a la cuestión de la unidad y la multiplicidad, el problema de la identidad y la diferencia y su explicación causal. El conocimiento de los principios determinantes y rectores del mundo no puede adquirirse a través de la experiencia, sino por el puro proceder de la mente, según sus propias leyes. Gottfried Leibniz nació en Leipzig en 1646 y murió en 1716. Formación en el pensamiento aristotélico, escolástico, platónico y cartesiano. Doctor en Derecho 19 años y dedicado a la política, carrera diplomática. Conoció los trabajos matemáticos de Pascal e inventó el cálculo infinitesimal en 1676. Conoció a Spinoza y a otros filósofos importantes de la época. Como todo gran racionalista, Leibniz aspira a la verdad del conocimiento y a un nuevo método que le permita el acceso a todos los demás. Medio siglo posterior a Descartes, conoce el pensamiento de este, y en lugar de basar la certeza en el subjetivismo introspectivo de la conciencia, lo hace en lugar de las evidencias que muestran una estructura lógica de las proposiciones verdaderas. Leibniz parte de las proposiciones analíticas, aquellas en las que el predicado ya está contenido en el sujeto. Este es el carácter de las proposiciones matemáticas del tipo: todo triángulo equilátero es equiángulo. Se basan en el principio lógico de identidad o no contradicción. Todas estas proposiciones analíticas constituyen las verdades de razón, pero junto a ellas existen las verdades de hecho.
Son todas las verdades de las ciencias basadas en la experiencia. El predicado no está incluido en el sujeto. Son proposiciones sintéticas que no se imponen por sí mismas como verdades de razón, sino que su verdad tiene que ser confirmada por la experiencia, que es un conocimiento limitado. El principio de razón suficiente, que afirma que nada sucede gratuitamente, es decir, que a todo fenómeno le corresponde una explicación, una razón de ser que se presenta admisible a la razón. El principio de perfección, que frente a la no necesidad, afirma que el mundo real es el más perfecto de los mundos posibles, y todo lo que acontece se ajusta a este principio.